Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión en una clase, en un inicio de curso correspondiente a la asignatura de epistemología de la educación. Nos vamos a poner filósofos, nos vamos a poner conceptuales, nos vamos a poner científicos. Vamos a darle de lleno a la clase del día de hoy. Permíteme, te comparto pantalla y te doy la bienvenida a esta hermosa asignatura. Un segundito, un segundito. Bueno, pues bienvenido, bienvenida a Epistemología de la Educación. Bienvenido a un curso más de la Universidad CETEC. Bienvenido o bienvenida al noveno cuatrimestre. Mi nombre es Abraham Gómez García. Voy a ser tu profesor durante esta asignatura y te dejo dos medios de comunicación. Anótale, por favor. El primero de ellos, correo electrónico tareas.cetec.licenciaturas@hotmail.com y mi número de trabajo 55 66 98 0409. Por ahí nos podemos estar comunicando tú y yo para tener muchísimo, muchísimo más de qué hablar y de qué compartir con respecto al mundo de la pedagogía en el caso que tengas una duda o una pregunta. Dame un segundito. Bueno, pues vamos a revisar el índice de esta asignatura. Tenemos 8 clases y justamente tenemos 8 unidades. Nos vamos a ir una clase por unidad. Tenemos bastantes temas, ¿no? Tenemos ciencia. ¿Qué es la ciencia? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El objeto, método y estructura del conocimiento, las nociones fundamentales de la crítica, los enfoques en relación a la posibilidad del conocimiento y los enfoques en relación al origen del conocimiento. Posturas en relación a la esencia del conocimiento, corrientes epistemológicas en la ciencia y las tesis esenciales del realismo. Todo eso vamos a trabajar durante estas clases y pues permíteme mostrarte el objetivo general. Al finalizar este curso, cada uno de ustedes categorizará la definición. Por eso nos vamos a ir muy conceptuales. Yo necesito que tú leas. Necesito que constantemente estés leyendo, que constantemente estés poniendo en juicio todos los aprendizajes y todos los saberes que tenemos dentro de nuestra clase. Vamos a observar la definición, rasgos generales y clasificación de las ciencias a través del estudio de su objeto, su método y su estructura de conocimiento que precisamente vamos a ver el día de hoy, con la finalidad de evaluar las nociones fundamentales de la crítica, los enfoques en la relación a la posibilidad del conocimiento, al origen del conocimiento y a la esencia del conocimiento y a las tesis centrales del realismo. Eso es lo que vamos a estar abordando. Vamos a leer mucho, va a ser demasiado. Las reuniones por Zoom a la hora programada, el ID siempre es el mismo, 313-750-1015, la contraseña es ARB, Zoom y la plataforma obviamente es Zoom, por acá nos vamos a estar viendo, no le vamos a fallar. Tengo una evaluación sugerida, pero ya la iremos modificando dependiendo del curso. Yo te voy a mandar cómo, qué y cómo se va a evaluar. 40% del proyecto, que se divide en dos partes, 30% del examen, que se divide en dos partes, y 30% de tareas, que se divide en dos partes. Obviamente la evaluación está sujeta al conocimiento. O sabemos, ya vamos en noveno, ya no nos podemos quedar atrás. Ok, bienvenidos a la clase número 1. Te doy el tema del cual vamos a hablar el día de hoy. Ciencia. ¿Qué es la ciencia? Vamos a definirla, vamos a ver sus rasgos generales, vamos a ver la clasificación de las ciencias, cómo podemos aportar desde muchos aspectos del conocimiento una conceptualización, que es lo que nos pide nuestro objetivo general. Y también nos vamos a dar a la tarea de observar un poco de la unidad número 2, el objeto, el método y la estructura del conocimiento. ¿Cómo se construye el objeto y el método de la filosofía del conocimiento y la construcción social del conocimiento científico? Así es que vamos a darle de lleno al día de hoy y vamos anotando los conceptos. Me voy a ir tantito para que puedas visualizarlo.
para que puedas tener todo ahí, súper a la mano. Dame un segundín. Ok, anotamos qué es la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Y anótale concepto o conceptos. Así anótales por fin. Sale. Ciencia, anótale definida, una de sus varias definiciones, y ahorita te voy a decir por qué, pero estas me parecen interesantes. La ciencia está definida como el conjunto de conocimientos organizados. Anota, esto es importante, conjunto de conocimientos organizados, jerarquizados y comprobables. Estos conocimientos organizados, jerarquizados y comprobables son elaborados por, para y en el ser humano, y de estos mismos se ha obtenido cada uno de ellos a partir de la observación. ¿A partir de la observación de qué? De fenómenos naturales y de fenómenos sociales, ¿ok? De estas dos áreas de la vida humana, ¿no? ¿A través de qué? De la percepción de la realidad y de su verificación a través de métodos experimentales y otras formas de demostración empírica. En otros términos, la ciencia es un modelo de formación de conocimientos basado en la racionalidad humana, el empirismo y el pensamiento crítico. Eso es la ciencia, un modelo de formación de conocimientos. Anótalo. La ciencia es un modelo de formación de conocimientos. ¿En qué se basa? En la razón humana, el empirismo, es decir, el conocimiento adquirido a través de la práctica, y el pensamiento crítico. En eso se basa la ciencia, cuyos saberes acumulados sirven, ojo, cuyos saberes acumulados sirven de base a las investigaciones futuras. No nada más los acumulamos, los utilizamos, les damos un origen y una funcionalidad. De este modo, la ciencia, anótale, esto es importante, de este modo la ciencia se alimenta a sí misma, pero también se cuestiona y se corrige con el paso del tiempo. Qué hermosa es la ciencia. ¿Por qué creemos que se llama ciencia? Bueno, pues la ciencia proviene, como casi todos los vocablos que estudiamos de origen greco-latino, del latín precisamente y de las grafías scientia, que se traduce como conocimiento. ¿Okay? La palabra ciencia proviene del latín scientia, que se traduce como conocimiento. Sin embargo, no era un concepto, era un sustantivo, se empleaba para nombrar el estudio crítico de la naturaleza. Es en este sentido relativamente reciente su uso como una ciencia, como un concepto literal. Esto comenzó en el siglo XIX, perdón, es un estornudo, cuando el británico William Whewell usó el adjetivo científico para referirse a las prácticas hasta entonces conocidas como filosofía natural o naturalismo o historia natural, a lo que ahora conocemos como el estudio de las leyes de la naturaleza. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de la ciencia? Vele anotando. Hay algunas que son elementales y hay otras que son fundamentales. Ambas le dan origen a, a la propia ciencia, ¿no? La fundamentación y todo lo demás. Ok, ¿cuáles son las características que tenemos de manera general? La ciencia siempre, siempre de los siempre, perseguirá una verdad objetiva, es decir, que pase lo que pase, observe lo que observe, estudie lo que estudie, su máxima aspiración es descubrir las leyes que rigen al universo, es entender por qué pasa lo que pasa. ¿A través de qué? De métodos racionales, empíricos, demostrables y universales, es decir, que apliquen para toda la raza humana. En este sentido, la ciencia valora lo objetivo, lo que está basado en hechos, no en opiniones, y
la metodicidad rigurosa, es decir, que se aleja de las opiniones y de las subjetividades. Se rige por una metodología, la ciencia no se inventó a sí misma y nada más como que puso sus parámetros de actuación, no, la ciencia analiza sus propios objetos de estudio de manera cuantitativa y cualitativa. No siempre, en algunas ocasiones sí, dependiendo de lo que esté estudiando, acude a modelos experimentales de comprobación dependiendo, pues, como digo, de la materia, pero obviamente son modelos experimentales, pero no son modelos subjetivos, eso hay que decirlo, ¿no? Se fundamenta en la investigación, un modelo, un hecho o un precepto científico nunca parte o sea, siempre parte de algo empírico, de algo observable, pero nunca parte de una creencia sin fundamento. Responde a un espíritu crítico, analítico, avanza según los pasos que establece el método científico, formula leyes, modelos y teorías científicas que expliquen la realidad para darle mayor grado de confiabilidad y de validez y que todo mundo entienda el porqué de ese fenómeno. Ojo con lo que viene. Una característica de la ciencia es que es falsable y verificable, es decir, que genera una importante cantidad de conocimiento general primero y especializado que debe de ser puesto en duda y luego validado por la propia comunidad científica antes de ser aceptado como cierto o verdadero. ¿Y cuál es la comunidad científica? Te preguntarás. Bueno, pues aquellas personas que son profesionales de un área del conocimiento y que se dedican a la investigación, a la comprobación o a la evaluación de estas leyes, modelos y teorías científicas. ¿Tú podrías ser uno de ellos? Sí. ¿Ok? Al mismo tiempo, este conocimiento se puede refutar o actualizarse posteriormente. Ay, perdón. O actualizarse posteriormente. Se volvió loca la pantalla. En la Grecia clásica, estas preguntas del origen de la ciencia estaban a cargo de la filosofía. Si tú recuerdas, o como ya vimos, o como ya sabemos, una disculpa, es que se escucha mucho ruido por acá. Hay una presentación cerca del parque. Dame un segundito. Ok, en la Grecia clásica, te digo, estas preguntas corrían a cargo de la filosofía que nosotros conocemos como nada más y nada menos que la madre de todas las ciencias, por eso que se llama así, a través de una forma metódica de pensamiento de un carácter no religioso, que procuraba dar con respuestas de manera lógica. Aquí le vamos a dar un punto y un fundamento a los griegos, porque... Eh, pues vamos a ver dos cosas. La primera, imagina una civilización con un culto tan, pero tan fuerte a sus dioses, basado en la razón. Imagínate el potencial de esa civilización. Imagina que basas tu idea espiritual desde la razón y no desde el dogmatismo. Bueno, también existía en aquellas épocas, ¿no? Pero era visto de otra forma y si se logró, bueno, pues es los conocimientos que ahora tenemos parten de ahí, ¿no? Los grandes filósofos griegos eran a su manera científicos que cultivaban la matemática, la medicina y la observación a través de la descripción de la naturaleza, es decir, se hacían preguntas generales para poder llegar a conocimientos específicos. Por ahí el método inductivo y el deductivo lo llevaban a la práctica en el día a día. Un ejemplo son las disertaciones de Aristóteles,
consideradas como una, ojo, como una verdad incuestionable durante siglos, incluso a lo largo de la Edad Media. El discurso religioso tuvo gran apogeo y aún en esos momentos se consideraban incuestionables, ¿no? Porque alcanzaban un grado de veracidad muy grande. Ahora, el origen de la ciencia también se remonta al origen del pensamiento científico. Una disculpa, ¿eh? Es que no pagan acá con el show. Teníamos o veníamos de darle, pues sí, de darle una conceptualización a los pensamientos dogmáticos, al pensamiento religioso, pero es hasta el surgimiento del Renacimiento y hasta el surgimiento de la Edad Moderna cuando los valores de la razón humana y el empirismo tienen auge. ¿A qué me refiero? Salimos de lo que conocimos como una edad oscura, la Edad Media, al Renacimiento, al modernismo, al humanismo, al antropocentrismo, y obviamente pues estas ideas de no funcionalidad que ya se habían permeado tanto en la humanidad le trajeron profundos cambios filosóficos a la humanidad en general, por lo que después sucedió en Europa y luego se traspoló a algunos rincones de Asia, pero sobre todo el continente americano. Eh, Estos cambios filosóficos, cosmológicos entre los siglos XVI y XVII, y después, bueno, conocidos como la Revolución Científica o la Revolución Copernicana, y después de los siglos XVII y el siglo XVIII, conocidos como los siglos de las luces, ¿no? Que es cuando tuvieron un mayor auge estas ideas. Estas ideas, estos pensamientos y estos filósofos o estos científicos, como los venimos conociendo, tuvieron, además de un impacto, una influencia, ¿no? En pensadores del Renacimiento, post-Renacimiento, que fueron influenciados por el humanismo, se convencieron de que la humanidad podía hallar sus propias respuestas a las preguntas sobre el porqué de las cosas, pero no de manera general, sino de manera específica, ¿no? Renaciendo y creándose desde adentro. Qué hermoso está eso que acabo de decir, ¿no? Dentro de estos científicos, y ahí tú vas a entender por qué desde adentro, porque algunos decían que mirar hacia adentro era mirar el todo, ¿no? Estábamos hechos de la misma materia que el cosmos. Entre ellos destacaron Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, René Descartes, Sir Francis Bacon y Sir Isaac Newton, ¿no? Cuyas obras sentaron las bases para el surgimiento del método científico, además de otros, ¿no? Pero ellos son los que más resalta, ¿no? Una vez nacida, la ciencia moderna fue cobrando cada vez mayor relevancia en el orden cultural de la sociedad. Así, a partir del siglo XVIII, la transformó profunda y radicalmente en una combinación con la técnica, creando la tecnología. No solamente se quedaban los conocimientos escritos en papel, sino que ahora se aplicaban para resolver problemas. Así, a partir del siglo XVIII, se crea la tecnología. Ya existía, pero como una área de la ciencia, dando inicio a la revolución industrial. ¿Ok? Vamos a ver un par de videitos. Déjame, salgo tantito de aquí. Déjame, recorremos la chichita para acá. Dame un segundito. Vamos a ver 3 videos y vamos platicando porque ya nos vamos a ir al terreno laxo, como a mí me gusta llamarle. Segundito. Listo. Hola creativos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo y emocionante episodio de Somos Creativos.
Hoy vamos a embarcarnos en un viaje fascinante a través del tiempo para descubrir el origen de la ciencia, una crónica sobre la curiosidad humana y el deseo de comprender el universo. Si alguna vez se han preguntado cómo surgió el conocimiento científico y quiénes fueron los pioneros que dirigieron el camino de la ciencia a lo que conocemos hoy en día, pues acompáñenos mientras exploramos los primeros pasos de la humanidad hacia la comprensión del mundo que nos rodea. Empecemos. Aunque la ciencia tal como la conocemos hoy tiene sus raíces en la antigua Grecia, la búsqueda de conocimiento comenzó mucho antes. Los primeros seres humanos eran observadores agudos de la naturaleza y utilizaron su ingenio para sobrevivir y prosperar en un mundo desafiante. En la prehistoria, nuestros antepasados desarrollaron conocimientos prácticos a través de la observación y la experimentación. Aprendieron a domesticar plantas y animales, a fabricar herramientas y a utilizar el fuego. Estos logros fueron posibles gracias a un proceso primitivo de ensayo y error que sentó las bases para el pensamiento científico. Las primeras civilizaciones, como la de Mesopotamia y el antiguo Egipto, hicieron avances significativos en áreas como la astronomía, las matemáticas y la medicina. Los babilonios, por ejemplo, desarrollaron un sistema numérico basado en el número 60, que todavía usamos hoy en los minutos y segundos. También registraron meticulosamente los movimientos de los planetas y las estrellas, lo que les permitió predecir eclipses y otros eventos celestes. En el antiguo Egipto, los médicos practicaban una forma temprana de medicina basada en la observación y la experiencia. Utilizaban hierbas y remedios naturales para tratar enfermedades y realizaban cirugías rudimentarias con herramientas de piedra. Los egipcios también hicieron avances en la ingeniería, construyendo monumentos impresionantes como las pirámides, que aún hoy asombran al mundo. Sin embargo, fue en la antigua Grecia donde la ciencia comenzó a tomar una forma más sistemática y filosófica. Los griegos no solo buscaban conocimiento práctico, sino que también querían entender las causas y principios subyacentes de los fenómenos naturales. Este enfoque racional y crítico marcó el comienzo de la ciencia como una disciplina distinta. Uno de los primeros filósofos griegos en adoptar este enfoque fue Tales de Mileto, quien vivió en el siglo VI a.C. Tales es considerado uno de los primeros científicos porque buscó explicaciones naturales para los fenómenos en lugar de atribuirlos a la acción de los dioses. Propuso que el agua era la sustancia fundamental de la que estaba hecho el mundo, una idea que, aunque incorrecta, representó un importante paso hacia el pensamiento científico. Otro filósofo griego influyente fue Pitágoras, conocido por sus contribuciones a las matemáticas. Pitágoras y sus seguidores creían que los números y las proporciones eran fundamentales para entender el universo. Su famoso teorema, que establece la relación entre los lados de un triángulo rectángulo, es solo una de sus muchas contribuciones al campo de la matemática. Pero quizás el más influyente de todos los filósofos griegos fue Aristóteles. Vivió en el siglo IV a.C. Su trabajo abarcó una amplia gama de disciplinas, desde la biología y la física hasta la ética y la política. Aristóteles fue un prolífico escritor y sus obras sentaron las bases para muchos campos del conocimiento. Su método de observación y clasificación de plantas y animales se considera uno de los primeros intentos de biología sistemática. La influencia de la ciencia griega se extendió más allá del Mediterráneo gracias a Alejandro Magno, cuyas conquistas llevaron el conocimiento griego a Egipto, Persia y la India. En la ciudad de Alejandría se estableció la famosa Biblioteca de Alejandría, que se convirtió en un centro de aprendizaje y conocimiento. Aquí, los eruditos de diferentes culturas se reunieron para intercambiar ideas y avanzar en la ciencia. Después de la caída del Imperio Romano, gran parte del conocimiento científico griego y romano se perdió en Europa durante la Edad Media. Sin embargo, el conocimiento fue preservado y expandido en el mundo islámico. Durante la Edad de Oro islámica, los científicos musulmanes hicieron importantes avances en matemáticas, astronomía, medicina y química. Figuras como Al-Khwarizmi, Avicena y Alhazen jugaron un papel crucial en el desarrollo de la ciencia y su transmisión a Europa. Al-Khwarizmi, por ejemplo, es conocido como el padre del álgebra.
Su libro Kitab al-Jabr introdujo métodos sistemáticos para resolver ecuaciones y su trabajo en matemáticas fue fundamental para el desarrollo del álgebra moderna. Avicena, un médico y filósofo persa, escribió El Canon de la Medicina, una enciclopedia médica que se utilizó como texto de referencia en Europa durante siglos. Alhazen, por su parte, hizo importantes contribuciones a la óptica y es considerado uno de los primeros científicos experimentales. La ciencia comenzó a resurgir en Europa durante el Renacimiento, un periodo de renovación cultural y académica. Los eruditos europeos redescubrieron los textos científicos griegos y romanos y los tradujeron al latín. Este redescubrimiento del conocimiento antiguo, junto con la invención de la imprenta, permitió una difusión más amplia de ideas y fomentó el desarrollo de la ciencia moderna. Uno de los personajes clave del Renacimiento fue Nicolás Copérnico, quien desafió la visión geocéntrica del universo propuesta por Ptolomeo. En su obra De Revolutionibus Orbium Coelesti, Copérnico propuso que la Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol. Esta revolucionaria idea sentó las bases para la astronomía moderna y marcó el comienzo de la revolución científica. La revolución científica continuó con figuras como Galileo Galilei, Johannes Kepler e Isaac Newton. Galileo mejoró el telescopio y realizó observaciones que confirmaron la teoría heliocéntrica de Copérnico. Kepler formuló las leyes del movimiento planetario, describiendo las órbitas elípticas de los planetas. Newton, por su parte, desarrolló la ley de la gravitación universal y las leyes del movimiento. Estas son las leyes de las que hablamos que revolucionaron el método científico concepto de ciencia. Desarrollado durante este periodo fue fundamental para el progreso de la ciencia. Este método se basa en la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y la verificación de resultados. Permitió a los científicos investigar el mundo de manera sistemática y replicable, lo que llevó a descubrimientos y avances significativos. En conclusión, el origen de la ciencia es una historia de curiosidad, observación y pensamiento crítico que se remonta a miles de años. Desde los primeros humanos que utilizaron el conocimiento práctico para sobrevivir, pasando por los grandes filósofos y científicos de la antigüedad, hasta los innovadores de la revolución científica, la ciencia ha evolucionado constantemente. Hoy en día, seguimos construyendo sobre estos cimientos, explorando nuevos horizontes y desentrañando los misterios del universo. Si te ha gustado este viaje a través de la historia de la ciencia y quieres seguir aprendiendo sobre los grandes avances científicos y tecnológicos, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el siguiente episodio de Somos Creativos, donde continuaremos explorando los secretos del conocimiento y la innovación. Hasta la próxima. Ok, vamos con la siguiente diapositiva y el siguiente videín. Ojo, porque son conceptos diferentes. Hace unos cuantos millones de años existió un primate homínido que mucho tiempo después sería llamado Australopithecus afarensis, y a pesar de tener una apariencia simiesca, ya no pensaba como uno de ellos. Sus pensamientos ya no eran simples, instantáneos, sin planeación, sin previsión. Este homínido primitivo funcionaba distinto, su cerebro cambió. Por primera vez era capaz de reflexionar de forma primitiva. En algún momento se le ocurrió que aquella piedra o hueso en su mano tal vez podría servir como arma o proyectil para poder matar a distancia, sin correr como un simple animal feroz, sin desgastar tanta energía. De pronto, en su muy primitivo cerebro de 300 o 400 centímetros cúbicos, comenzó a prever sucesos, a planear acciones y a cazar animales más rápidos y fuertes que él para alimentarse. Sucedió entonces algo sin precedentes. Aquel homínido de pensamiento arcaico se volvió líder de su grupo tras perfeccionar la caza
de animales a distancia. Todo esto de forma más cómoda, disminuyendo el desgaste físico y comiendo mejor. Terminó siendo el macho alfa de la manada, el inseminador, dando nuevas generaciones de homínidos que pensaban, y desde ese momento todos continuaron con el hábito del gran abuelo, el de pensar, rasgo que fue mejorando y evolucionando. Hace 30.000 años el Homo sapiens era prácticamente igual al ser humano moderno, pero faltaba un paso más, un salto nuevo. Hace 3.000 años en Grecia un hombre realizó un gran descubrimiento que cambiaría en nuestra historia. Descubrió que podía pensar. Casi 3,5 millones de años después de que aquel homínido primitivo, el gran abuelo, comenzara a hacerlo. Pero en tanto tiempo nadie se había dado cuenta de ello hasta que la celebración a través del tiempo lo permitió. Aquellos hombres vestidos en sábanas de la antigua Grecia crearon entonces la filosofía, la ciencia madre de todas las demás. Más tarde, en la época de Pericles, otra forma de pensamiento lo cambió todo. Se inventó la matemática descubriendo la íntima relación de esta con la naturaleza. La humanidad se daba cuenta de los patrones en los fenómenos naturales que solo podían ser descubiertos con lenguaje matemático. Lenguaje que fue desarrollándose entre la aritmética, la geometría, el álgebra y la trigonometría, hasta que aparecieron los físicos teóricos, aquellos que construían modelos. Les llamaron teorías. Las matemáticas como ciencia fundamental abrió paso a todas las demás, desde las ciencias exactas, las naturales, hasta las ciencias humanas, dando lugar a tiempos donde la razón poco a poco se volvía más importante que la condición animal. Si el tema te agradó, suscríbete y compártelo. Sígueme en mis redes sociales que encontrarás en la descripción del video para poder contactar conmigo. Gracias por ver este video y hasta la próxima. Que ahora vamos a ver la clasificación de las ciencias, ¿no? Hablamos de nada más y nada menos que uno de los másters de este movimiento revolucionario, ¿no? Revolucionario en cada uno de los sentidos y aspectos. Hablamos de la ciencia formal contra la ciencia fáctica, hablamos de la ciencia, su método y su filosofía de Mario Bunge. Establece Mario Bunge el concepto de ciencia de una distinción fundamental entre dos tipos, entre ciencias formales o ideales, que son estas que ya vimos en los videos, que tratan con entes abstractos que solo existen en la mente humana, como los números o las formas lógicas. Su método es la deducción y su criterio de verdad es la coherencia. No necesitan la experiencia para ser validadas. Ejemplos de estas ciencias formales o ideales son la lógica y las matemáticas, es decir, algo que solamente existe a través de procesos mentales o cognitivos, por decirlo de alguna manera. Y las ciencias fácticas o materiales que tratan con hechos y procesos del mundo real, algo que se puede observar, ¿ok? Objetos, sucesos, energía. Su método es, como ya te decía, la observación y la experimentación. El criterio de verdad, o lo que nosotros conocemos como verdad, es la verificación empírica de los sucesos. ¿Ok? ¿Cómo suceden? ¿Cómo estos se van contabilizando al punto en donde se vuelven una verdad casi absoluta, ¿no? Y digo casi absoluta porque a partir de ahí pues viene el debate y el rebate y la clasificación de la ciencia. Dame un segundo, voy a dejarte compartir. Espero que ya hayas visto el link porque aquí está el libro completo. Dame un segundo.
Búscalo como posgrado UNAM. En el acervo de la hemeroteca, ahí puedes encontrar Mario Bunge, la ciencia y su clasificación. Dame un segundo mientras carga. Ok, ya dame un segundito más. Un segundito más. Ok, vamos a leer un poco del libro, que va a ser, ese va a ser trabajo tuyo. Si nos podemos a leer el libro y si nos podemos a analizarlo, no vamos a terminar. Dame un segundito, porque es que está pesadón. El libro está pesadón. Ok, ahí estamos. Ahí estamos. Ok, la ciencia, su método y su filosofía. Ojo, ojo con esta definición, ¿eh? A mí me encanta. Introducción. ¿Qué es la ciencia? Dice, porque es que no me parece que estamos compartiendo. Una disculpita. Dame un segundo, ¿eh? Espero me estés escuchando. Pero si no, dame un segundo. Eso nos trabó por acá el Zoom. De repente eso pasa. ¡Ahí está! ¡Listo! Vamos a darle un segundo. Híjole, es que este se pone bien digno. Bien digno. Segundito. Ok, dice.
¿Qué es la ciencia? Introducción. Mientras, esta es otra idea que también la misma ciencia ha rebatido, pero la vamos a leer. Mientras los animales inferiores solo están en el mundo, el hombre trata de entenderlo. Obviamente ya sabemos que existen a través de las vibraciones o de las frecuencias formas de comunicarse entre ellos, ¿no? Pero bueno. Y sobre la base de su inteligencia imperfecta, pero perfectible, ya no más, del mundo, el hombre intenta enseñorearse de él para hacerlo más confortable. En este proceso construye un mundo artificial, ese creciente temático exacto, verificable y por consiguiente falible. Por medio de la investigación científica, el hombre ha alcanzado una reconstrucción conceptual del mundo que es cada vez más amplia, profunda y exacta. Un mundo le es dado al hombre. Su gloria no es soportar o despreciar este mundo, sino enriquecerlo construyendo otros universos. Amasa y remoldea la naturaleza, sometiéndola a sus propias necesidades animales y espirituales, así como a sus sueños. Crea así el mundo de los artefactos y el mundo de la cultura. La ciencia como actividad, como investigación, pertenece a la vida social. Ojo con esto, ¿eh? La ciencia, repito, te lo dejo acá. La ciencia como actividad, como investigación, pertenece a la vida social en cuanto se le aplica al mejoramiento de nuestro medio natural y artificial, a la invención y manufactura de bienes materiales y culturales. La ciencia se convierte en tecnología. Sin embargo, la ciencia se nos aparece como la más deslumbrante y asombrosa de las estrellas de la cultura cuando la consideramos como un bien en sí mismo. Esto es, como una actividad productora de nuevas ideas o lo que nosotros conocemos como investigación científica. Tratemos de caracterizar el conocimiento y la investigación científicos tal como se les conoce en la actualidad. Ya nomás qué chulada de introducción nos regala Mario Bunge, ¿no? Y hace la clasificación de ciencia formal y ciencia fáctica, que ya fue algo de lo que te explicamos, pero aquí, bueno, de lo que te expliqué, pero aquí está a nivel pro. Yo te voy a dejar que lo leas. ¿Okay? Tardé un buen, nada más parece cachito, te lo juro que nada más parece cachito, tardé un buen, pues que te lo mereces, te lo mereces. Vamos a hacer un pequeño resumen. La ciencia ya sabemos que no solo es un conjunto de datos ni de saberes, sino un proceso dinámico de indagación que busca explicar el funcionamiento del universo mediante métodos verificables. Se define por el término latino scientia, que quiere decir conocimiento, y en un sentido moderno y académico podemos definirla como el conjunto de conocimientos, el conjunto de conocimientos estructurados sistemáticamente, obtenidos mediante la observación de patrones regulares, el razonamiento y la experimentación en ámbitos específicos, a partir de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis y se deducen principios y se elaboran leyes generales. Ok, anota esto. De manera muy, pero muy relevante, debemos de entender que la ciencia no es dogmática. Repito, la ciencia no es dogmática. Así que si de pronto tú te encuentras con personas que tienen un amplio conocimiento y se jactan de que tú no puedes entrar a su círculo porque careces de conocimientos o porque careces de ciertas creencias, ideas, valores, saberes, y es por eso que no puedes acceder a ellos, porque ellos son parte de un culto especial. Señoras y señores, esos no son científicos. A diferencia de la religión, la ciencia se corrige a sí misma de manera fáctica, como lo veíamos, y de manera laxa. La ciencia es objetiva, busca describir la realidad tal cual es, intentando por obvias razones minimizar el sesgo del investigador.
Rasgos generales, lo que ya veíamos. Para que un conocimiento sea considerado científico y no vulgar o sentido común, debe de cumplir con ciertas características. Debe de ser fáctica, parte de los hechos, de los datos reales y vuelve a ellos. Analítica, porque descompone sus objetos de estudio para entender los mecanismos internos. Metódica, no es errática, utiliza el método científico, la planeación, la hipótesis, la verificación, y sistemática, ya que las ideas están conectadas lógicamente entre sí, formando un sistema o una teoría. Verificable, por obvias razones, los resultados deben poder ser puestos a prueba por otros miembros de la comunidad científica. Y predictiva, ¿ok? No solo explica el pasado o el presente, sino que puede decirnos qué pasaría bajo ciertas circunstancias, de manera general. ¿Cuál es la clasificación de las ciencias? Bueno, pues las ciencias se clasifican en ciencias formales, que ya decíamos que estudian nada más y nada menos que entes ideales, entes que solo existen en nuestra cabeza y no es como que nos los hayamos inventado y nadie más los pueda ver, pero al no existir de manera inicial, esa es la palabra correcta, al no existir de manera inicial en la realidad humana, les creamos un mundo en donde ellos pudieran pasar de lo abstracto a lo tangible, ¿no? Un mundo en donde podamos convivir con ellos tratando de explicarlos, ¿no? De manera gráfica. Las ciencias formales estudian entes ideales, formas o abstracciones que solamente existen en la mente humana. Eso sí ya nos va quedando por ahí, claro, ¿no? Su método de las ciencias formales es la abstracción, ¿no? Es lo lógico, lo matemático. Su método es la deducción, literalmente el arte de deducir cómo es que funcionan o cómo es que se asumen estas cosas. Y las ciencias fácticas que estudian hechos reales, procesos o cosas materiales. Su método es la observación y experimentación. Se dividen en naturales y sociales. Y estas sí, pues, están más basadas en el día a día. Ahora vamos con el tema número 2. Ya estamos por terminar, ¿eh? Ya estamos por terminar. Bueno, ya terminamos aquí, pero quiero que veas esto porque, no, hombre, aquí nos vamos a aventar un tiro totote. Es más, lo vamos a dejar yo creo que para la siguiente clase porque es bastantito lo que tienes que hacer y tenemos que leer muchísimo. Entonces, te dejo estas aseveraciones. Espero que hayas disfrutado la clase tanto como yo y nos vemos la próxima clase. Sigue estudiando. Te mando un abrazote pedagógico. Nos vemos ahorita en la clase.